cuáles son los cambios o tendencias, sobre todo en Occidente, en el mundo laboral, no tanto qué es lo que pasa ahora mismo, donde siguen funcionando fundamentalmente pues, procesos procesos tradicionales de búsqueda de empleo, de actividad laboral, donde todavía el empleo asalariado sigue siendo la norma, pero cada vez la norma es más débil, sino de por dónde van los tiros o hacia por dónde va la tendencia. Y quería hablar con ella y con la experiencia del desarrollo y cómo ha ido creciendo su empresa, pues de los cambios y tendencias que hay en la actividad laboral, de cómo eso está íntimamente relacionado con la revolución absolutamente salvaje que hemos vivido, de la que estamos siendo testigos en directo durante los últimos 30 años, pero acelerada en los últimos 15 años, y de cómo eso afecta a dos cosas importantes respecto a nuestro papel profesional y también a nuestro papel como psicólogos. Uno, el uso o el papel que tienen las redes sociales en la actividad laboral y en nuestra vida personal, y el estudio de la huella digital, es decir, del rastro que vamos dejando por todo el uso que hacemos diariamente de las nuevas tecnologías, y qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista psicológico, para la psicología y para el futuro de la actividad laboral. Bien, pues rápidamente, yo creo que voy a tardar menos de... Ahí van todas las malas noticias. Todas las cosas de lo que no quiere hablar nadie. Bien, ¿por dónde va la corriente? La corriente va a que cada vez hay mayor globalización. Cuando mi abuelo buscaba trabajo, solo tenía como competidores a la gente de su barrio, de su ciudad, y como mucho, alguno que se desplazaba de otro pueblo. Vuestros competidores son, y en el caso de los servicios de psicología, que tienen una barrera idiomática, importante, son todos los que hablan español. En principio todos los que viven en España, pero no solo todos los que viven en España, los cientos de millones que viven en todos los países de habla hispana. Pero en realidad no es solo eso, porque los servicios que un profesional de la psicología puede prestar cada vez tienen que darse en distintos idiomas y cada vez en campos más diferentes, y por lo tanto vuestra competencia no es solo los que hablan español, son todos los que están en edad de trabajar y tienen formación a lo largo del mundo. ¿Eso qué quiere decir también para nosotros? Nosotros seguimos viviendo y vivís en los últimos años, estamos todo el día quejándonos y protestando, y con razón, nos quejamos y protestamos con razón. Pero ¿cuál es la realidad del mundo en el que vivimos? Pues la realidad es que el mundo en el que vivían nuestros padres dominaba al resto. El mundo en el que vivimos nosotros, matemáticamente, va a dejar de dominar al resto, aunque nos pongamos a hacer, aunque nos pusiéramos en guerra ahora mismo, va a dar igual. Es decir, el resto del mundo, Asia especialmente, va a terminar sobrepasándonos. Y lo único que ha pasado en los últimos 60 años es que el crecimiento económico ha ido aumentando el nivel de vida en Asia, en África, en Sudamérica, y ha ido ralentizando el aumento del nivel de vida en todos los países del primer mundo. Incluidos nosotros, España, que nos ha ido muy bien en los últimos 40 años. Deberíamos tener un poco más de cuerpo de jota, si tuviéramos una perspectiva amplia del tiempo, porque realmente hemos sido o somos los herederos de un milagro solo igualado por Corea del Norte en los últimos 60 o 70 años económicamente. Bien, cambios demográficos. Ya habéis oído a Jesús Rodríguez Marín. Parece que no solo esto, sino que es que envejecemos todos a lo bestia, sin parar. Cada vez viene gente de sitios diferentes, cada vez
tenemos que tratar con gente que tiene distintos orígenes culturales, distintas visiones del mundo, distintas tradiciones. Esto, por ejemplo, en nuestro caso, aquí localmente, es especialmente importante. Y para vosotros como psicólogas es especialmente importante. Porque la provincia de Alicante es una de las provincias de toda España donde mayor comunidad extranjera reside, de muy diferentes países. Y muchos de los que vienen, una de las cosas que demandan son servicios de salud, por ejemplo. Y claro, si quieren contar lo mal que se sienten, lo quieren contar de acuerdo a su visión cultural, sus tradiciones y su lengua. Y parte de vuestro público os va a demandar que le hagáis sentir cómodo y que les habléis en su lengua para que os pueda contar con detalle, con tranquilidad y con comodidad cómo las cosas. Pero además que entendáis que son diferentes y no los juzguéis, y ya sabéis que cada uno tenemos nuestra visión del mundo, que por supuesto es la correcta, y lo difícil que nos es a todos admitir que hay otras visiones y que la gente está igual de segura de que la suya es la buena. Y por último, cambios en el... Esto es bueno para los psicólogos, el que cada vez la economía y la economía en los países más industrializados se dirija hacia el sector servicios y haya más importancia del sector servicios, es bueno para los psicólogos. Lo que es ya una oportunidad más difícil de entender es el crecimiento de la automatización del trabajo. Es decir, el impacto que cada vez tiene, mayor que cada vez tiene la tecnología en el desarrollo de, en el día a día de nuestro trabajo. Bien, ¿y cuáles son las consecuencias de todo eso? De que la población envejezca, de que tenemos a todo el mundo como competidor salimos de la universidad y nuestro abuelo solo tenía a su primo y nosotros tenemos al resto del mundo. Y el resto de cambios económicos que se han producido, pues toda esa lista de desgracias. Pues por ejemplo, en Occidente el trabajo clásico está en entredicho, es una cosa llamada a desaparecer o que cada vez va a tener menos protagonismo. No es que vaya a desaparecer completamente, los periódicos en papel no han desaparecido completamente, pero lo están pasando muy mal y cada vez se restringe más su uso. En cuanto a los incentivos, a lo que nos pagan por trabajar, ¿cuáles son las consecuencias de ese nuevo panorama del trabajo? Pues que como hay más oferta de trabajo, pues hay una reducción de la retribución. Como hay más gente compitiendo por el mismo trabajo, pues lo queramos o no, se produce una reducción de la retribución. Pero es que el impacto de la tecnología produce un segundo efecto, y es un aumento de las desigualdades en la retribución. Porque si tienes éxito, te lo llevas todo. Y si no, pues estás todo el día ahogado para llegar a lo mínimo. Y tienes que trabajar muchísimo para llegar a lo mínimo porque otros lo hacen igual que tú, igual a un precio menor. Así que si tienes mucho éxito, si eres Ronaldo, entonces te lo llevas todo. Tienes todos los seguidores en Twitter y te lo llevas todo. Y el crecimiento de tus ingresos es exponencial porque también tienes todo el mundo como potencial cliente. Pero si no estás donde Ronaldo, lo que estás haciendo es estar todo el día caminando, dándole vueltas a la rueda para poder seguir caminando. Bien, ¿qué hay que aceptar? Que aumenta el paro porque hay trabajos que desaparecen, también hay otros nuevos que aparecen y todo esto va cambiando, pero una consecuencia inmediata de esta irrupción tan salvaje de la nueva tecnología es que aumenta el paro. Mayor inestabilidad laboral, mayor movilidad, hay que aceptar esto de ir de un lado para otro, sin que sea como algo natural en la vida de una persona. Hoy, por ejemplo, en España, la movilidad laboral hace 15 o 20 años era una de las más bajas del mundo. Hoy en día, a marchas forzadas, nos estamos igualando al resto de los países de nuestro entorno. Más cambios a lo largo de la vida profesional. No vale con aprender una cosa, hay que estar aprendiendo constantemente, hay que adaptarse a nuevas profesiones, etcétera, etcétera. En este sentido, otros países están más acostumbrados. Por ejemplo, ¿sabíais? En Estados Unidos, la mayoría de los profesionales que tienen una carrera universitaria, en algún momento de su vida, durante 5 años más o menos,
están entre el 20% de personas de rentas, o sea, mayor de renta en todo Estados Unidos. Es decir, que hay un momento en su vida en que están profesionalmente muy considerados, pero prácticamente ninguno se queda allí. Es decir, que tienen una carrera profesional, que tienen un momento, un pico en el que viven bien, pero luego tienen que ir adaptándose porque hay otros que vienen por detrás y les quitan de en medio. La vida laboral comienza más tarde, pero también termina más tarde. Eso también tendremos que acostumbrarnos. De hecho, nuestra generación ya es una generación que tiene problemas para aceptar su edad. Queremos ser más jóvenes de lo que realmente somos. Problemas de discriminación e integración, igual. Problemas que no existían en el pasado. Yo no imagino a mi abuelo trabajando con nadie que no fuera pues de su entorno más inmediato, es decir, que cantara jota aragonesa, que fuera, o sea, que tuviera sus tradiciones locales, que lo comprendiera todo y que fuera además de su entorno cercano. Hoy en día eso cada vez, y más en trabajos cualificados, es menos frecuente. Cada vez estás en contacto con gente diferente. Y como estás en contacto con gente diferente, es más probable que surjan fricciones. Y como además tenemos una cultura de exigir que no se produzcan fricciones, pues es más consciente de ellas y se producen con más intensidad o se viven con más intensidad. Y por último, aumento de trabajos tecnológicos, de servicio a otras personas y especializados. Trabajos cada vez más especializados. Bien, ¿y eso qué tiene o qué relevancia tiene para nosotros? Pues que se produce un choque entre el viejo paradigma de trabajo. Yo creo que habéis estado aquí los 4 años que habéis estado preparándoos para ir a una entrevista de trabajo, que os evalúen bien, tener un buen puesto de trabajo, a poder ser cerca de casa. Ya decía antes que lo de cerca de casa y para los españoles es especialmente importante. Y no solo eso, sino donde os garanticen unas condiciones salariales y si estáis ya para el resto de vuestra vida, pues eso sería casi... Bien, esto hace 20 años o hace 15 años era mucho más deseado que ahora, pero aún así hoy en día un porcentaje muy importante de licenciados sigue teniendo como principal objetivo sacar una oposición y estar el resto de su vida como funcionarios. Lo que no conocen es la depresión del funcionario. Una vez que apruebas la oposición, la mayoría de los funcionarios tienen un periodo de depresión importante porque ya saben que ya no cambiarán jamás en la vida, ya se quedan presos para siempre en el mismo trabajo, porque ¿quién va a dejar un puesto de funcionario? Bien, ¿cuáles son, en términos psicológicos, lo que nos interesa de aquí? Fundamentalmente, para la mayoría de los psicólogos, el que se ha disparado fundamentalmente en el primer mundo la demanda de servicios relacionados con problemas que tienen que ver asociados al estrés o que tienen que ver asociados a la salud y asociados al estrés. El aumento de la incertidumbre, los cambios constantes, el enfrentarte a cosas que son diferentes a la tuya, es decir, es una vida de incomodidad continua para una sociedad que exige la máxima comodidad. Porque si vienes de un país donde no tienes nada, ves a un europeo y te entra la risa. Claro, pues dices, ¿estos de qué se quejan? Si esto les llevaría yo a mi país para que se enteraran de lo que es bueno. Claro, te entra la risa porque no tienes esas expectativas, pero cuando vives o has sido educado con unas expectativas en las que todo debe ir suave, donde todos tus derechos deben ser respetados, donde todo debe de funcionar bien, y de pronto nada funciona como se te ha dicho que iba a funcionar, pues tienes problemas de ansiedad, tienes problemas de estrés, de tensión, etcétera, etcétera. Bien, y todo esto lo que hace es que, y lo habréis oído hablar mucho y utilizamos mucho esta palabra, lo de emprendedor. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que emprendedor no significa que vayas a tener una empresa, sino significa que la dicotomía entre trabajador, asalariado y empresa cada vez va teniendo menos importancia. Entonces teníais, uno puede tener una compañía de autobuses o de coches de línea y tiene una flota de choferes. Bien, en Uber, ¿qué son los conductores?
o en BlaBlaCar? ¿Qué son los conductores? ¿Son empleados de BlaBlaCar? No. Son una cosa ahí, que está ahí, que presta un servicio y a ti te viene muy bien, porque no quieres ir en el coche de línea, sino que te buscas y te haces el apaño con BlaBlaCar. Así que eso que pasa con BlaBlaCar cada vez está pasando con más trabajos, y el río cada vez empuja más en esa dirección. ¿Quiere decir que se han acabado todos los trabajos de asalariado? No, mira, aquí todavía, por ejemplo, yo todavía sobrevivo, no sé durante cuánto tiempo, pero todavía sobrevivimos. Lo que quiere decir es que cada vez salen menos trabajos como el que tengo yo y más como los de BlaBlaCar. Y además a la gente le gustan. Es decir, es que la gente lo compra. Bien. Y esto hace que, y este caso ya viene a vosotros concretamente, que hagáis un cambio radical de expectativas. Podéis iros a casa, deprimiros, hacerlo. Esto es una opción, es decir, ¿qué mundo más desgraciado tenemos? O bien, hacer un cambio radical de expectativas. Y decir, oye, voy a ver cuáles son las cosas que en esta nueva realidad se van a hacer cada vez más importantes y más relevantes. Y voy a tratar de utilizarlas. Por ejemplo, hemos hablado de diversidad cultural. En esta provincia, una comunidad de personas de otros países muy importante, pero además de diferentes países, no solo de uno. Esto es Alicante, es como la ONU. Tenemos gente prácticamente de todos los países de Europa. Pues bien, cualquier profesional de la psicología tiene primero que aprender bien psicología, pero no es suficiente con eso. Tiene segundo que tener una lengua de entendimiento básica, la lengua puente, inglés, y tiene que tener otra, por lo menos para llevarse pues, unos cuantos franceses. Si aprendes danés, pues encantado de la vida, porque todos los daneses que hay aquí en la provincia y en el pueblo este, pues todos para ti, o todos los noruegos, pues todos para ti, o aprender ruso, lo mismo. Es decir, en la medida en la que eres capaz de adaptarte a esa realidad, tienes una posibilidad de ofrecer servicios que otros no tienen. ¿Y esto va a ser en una empresa donde te van a hacer un contrato? A lo mejor sí, pero probablemente no. Va a tener que ser porque tú tomes la iniciativa y estés en esa situación intermedia entre el que tiene una empresa y el que es asalariado, que es esta situación de purgatorio que llaman autónomo, pero que cada vez va a tener mayor protagonismo en vuestras vidas. Y ya os digo, no es porque esto lo vaya a imponer nadie. Bueno, a no ser que haya una catástrofe muy grande en Europa, entonces todo esto dará igual, porque lo que estaremos es a otras cosas. Pero si las cosas siguen por la tendencia por la que van, con la tendencia en la que llevan, simplemente por su transcurso natural, cada vez este tipo de actividad laboral tendrá más protagonismo. Bien. Hay muchos ejemplos donde esto afecta, por ejemplo, a vosotros si os queréis convertir en expertos en psicología. Luis Garicano, que es el asesor económico de Ciudadanos y profesor de la London School of Economics, en lo que es experto es en las economías del conocimiento y cómo esto afecta a nuestra sociedad actual. Bueno, una de las cosas en los estudios que ellos hacen que han descubierto es que el valor que tenía el conocimiento experto en la economía tradicional ha cambiado con la economía con la irrupción de las nuevas tecnologías. Antes, si tú eras un buen abogado, te abrías tu despachito y más o menos podías decir, bueno, pues tengo mis clientes del barrio, de esto y tal, y salgo para adelante. Esto cada vez es menos probable. Y a pesar de que es un servicio en donde es difícil que haya empresas grandes. Pues, por ejemplo, en el sector del derecho cada vez está habiendo una mayor concentración donde los nombres que aparecen como expertos en la red son los que acaparan toda la atención y toda la contratación de servicios. Luego, ya no depende tanto de lo que sepas ni de tu conocimiento especializado, sino de lo conocido que seas en la red y de la reputación que tengas y del provecho que puedas sacar de eso.
por ejemplo, si eres uno de los dueños, en el caso de la abogacía, de 4 casas, uno de los socios, pues tú ya solo te dedicas a ver cómo trabajan para ti un edificio de personas, que están trabajando todo el día, esforzándose, dándole a la rueda sin parar, para que tú ganes, porque la gente no les contrata a ellos, contrata a 4 casas, que es lo que le da seguridad, porque es lo que tiene reputación. Y 4 casas hace como Ronaldo, aprovecha las economías de escala, y mientras 4 casas gana 100, sus empleados ganan 1 o 0 o 0,1. ¿De acuerdo? Y están muy contentos, porque ganan bien. Este caso es un ejemplo de gente que los que trabajan allí ganan bien. Bien, pero también aumentan el tipo de servicios que por el impacto de las tecnologías se pueden automatizar. Y en el caso de la psicología también está sucediendo. Cada vez más, y en ámbitos que... Esto hubo una conferencia de una profesora de la Universidad Autónoma en el Congreso de Estudiantes, en el que habló de esto. Y cada vez más están adquiriendo protagonismo en campos como la evaluación psicológica, pero también en campos como el diseño de espacios virtuales, etcétera, etcétera. Bien, antiguamente uno con la asesoría a su cliente podía vivir bien. Hoy en día, la mayor parte de las cosas que tú cobrabas con la asesoría a un cliente probablemente te la resuelva una app. Así que hay que pensar en qué tipo de cosas que quiere la gente de los psicólogos se pueden automatizar, empaquetar, poner en la red y hacer que la gente las utilice, para que uno gane esa reputación y pueda sacarle rentabilidad. Bien, aquí tenéis un ejemplo de cómo los expertos, en este caso los ingenieros, se han convertido o han sido reducidos, sus grandes ingresos han sido reducidos a la nada por la fuerza bruta de la gente sin conocimientos haciendo, o con menos conocimientos, o con menos prestigio, haciendo lo mismo. Amazon Mechanical Turk es un servicio de Amazon que en principio se diseñó para realizar aquellas tareas que Amazon no podía automatizar. Por ejemplo, Amazon no podía etiquetar, hace 10 años no podía etiquetar automáticamente los catálogos. Y por lo tanto lo que hacía era contratar a personas para que vieran miles de fotos y pusiera zapatos, 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 zapatos. Y entonces les pagaba por zapato etiquetado, por foto etiquetada correctamente, para ir renovando el catálogo. Y esto le llamaban el pavo mecánico. El pavo tiene muy mala fama en Estados Unidos, en la cultura americana, porque es algo tonto, es un animal tonto. Entonces, la idea es que tenemos un pavo mecánico, alguien que repite una tarea muy simple por la que tú pagas. Bien, 10 años después, esta página de Amazon se ha convertido en un mercado de trabajo, en el que no solo Amazon, sino distintas empresas ponen a la venta o ofrecen trabajos a quien quiera realizarlos. Y todos son tareas muy sencillas, entre otras cosas, por ejemplo, contestar encuestas, o resolver algún tipo de, o por ejemplo, corregir código. Pues uno vive en la India, es ingeniero y va a Amazon Mechanical Turk y lo que hace es, en lugar de crear un programa extraordinario, lo que se pasa es 20 horas al día haciendo la misma corrección sobre líneas y líneas de código que le manda Google. Y por cada corrección que hace en el código, que es un paso muy sencillo, es cambiar a lo mejor pues quitar una coma, hacer alguna corrección así, pues gana 20 céntimos, 10 céntimos, etcétera. Bien, en la India a esa persona le permite tener una familia, tener esto y tener la esperanza de que algún día pues tendrá un futuro bueno. A un ingeniero de Princeton eso le ofende profundamente, porque lo que quiere es participar en un proyecto que le permita desarrollar no sé qué, no sé cuántos y hacerse cargo de todo el diseño del programa, de toda la aplicación, etcétera, etcétera. Bien, ya hay varios estudios que han puesto en contraposición a un ejército de ingenieros técnicos indios trabajando sin parar, corrigiendo y depurando código, con chicos mimados de Google, con sus mejores oficinas, sus mejores sueldos, su plan de pensiones, etcétera, etcétera, para ver quién era capaz
de desarrollar en menos tiempo y por qué coste un proyecto que se les ponía en mano. Bien, parece ser que desgraciadamente, para nuestra visión del mundo del trabajo, la fuerza bruta gana por goleada. Es decir, muchos tontos, entre comillas, trabajando a la vez para resolver un problema son más eficaces que un brillante, inteligente y sofisticado becario de Princeton. Así que parece que uno de los determinantes de esta corriente por donde empuja es a que cada vez se automatice más trabajo, irremediablemente. Si yo me pusiera a pensar lo que yo tenía que hacer cuando estaba haciendo la carrera, en términos de, por ejemplo, para conseguir información, bibliografía, para hacer algún análisis estadístico, para escribir un informe, con lo que hacéis vosotros, me siento como si fuera, o sea, como si viniera con la caja con las gallinas. Aquello era un proceso interminable en el que tenías que aprender primero un lenguaje de programación, tenías un montón de problemas, aquello eran unas impresoras que iban lentísimas y hacían un ruido horrible que no paraba nunca, y saliendo las impresoras, y era todo muy difícil, y nosotros teníamos la suerte de tener acceso a eso. Para encontrar un artículo te pasaba 6 meses. Hoy en día es un pecado que alguien me venga y me diga que no ha encontrado información, porque incluso sin recurrir a la universidad, simplemente sabiendo utilizar las redes, puedes encontrar casi cualquier cosa. Es casi imposible que no puedas acceder a algún tipo de información. Bueno, pues esa tendencia, y pagáis por ello, cuando estáis ahí en Google diciendo, mira esto, y mira, he encontrado esto, y tal, no, pagáis el coste del teléfono o de la línea, pero no pagáis nada más. Cuando yo estaba en la misma situación, había una institución, el ministerio, no sé qué, un programa especial, pagando un proyecto para que yo pudiera pedir a otra biblioteca, al otro lado del mundo, el artículo que me interesaba. Bien, alguien va a parar eso, y había un montón de trabajos entre medias. O sea, había un montón de bibliotecarios, de bibliotecarias, de técnicos, de estos del ministerio, que posibilitaban todo ese panorama complejo. Todos esos han hecho... Y ahora o se han reciclado o están contando su historia en algún programa sobre fracasos en la vida o alguna cosa de estas. Pero es así. Es así. Y si yo os contara todo esto, pues vosotros me diríais... De hecho, no lo puedo contar porque parece ya que son eso, o sea, batallitas de abuelo. Bien, ahí tenéis ejemplos de esto. Y bueno, sistemas parecidos aquí en España están empezando a haber muchas aplicaciones y lo que es peor, algunas de ellas están subvencionadas precisamente por programas del ministerio para fomentar nuevos proyectos, nueva economía, etcétera, etcétera. Bueno, yo os pongo ahí el ejemplo de una aplicación que se llama Today Jobs, ¿es? Sí. No, Work Today, pero hay varias de estas ya. Y lo que hacen es ofrecer la posibilidad de encontrar trabajos sencillos que tú puedes realizar. Tú te apuntas en la web y recibes la oportunidad de realizar esos trabajos, la oferta para realizar esos trabajos. Bien, esta web funciona como funcionan todas las webs, como funciona Facebook, como funciona LinkedIn, como funcionan un montón de redes sociales, por reputación. Es decir, si tú vas a casa de alguien, le sacas los perros y los sacas y están contentos los perros, limpitos, lo dejas todo bien, pues esa persona luego en la red social te pone muchos puntos. Y como te pone muchos puntos, a lo mejor tú puedes pedir un poco más por tus servicios. Incluso hay gente, por ejemplo, esto en Nueva York, que es una ciudad muy compleja, donde hay, y a la gente le gustan mucho las mascotas, pues hay todo un mercado de profesionales del cuidado de las mascotas para los que las tienen. Es decir, tienes una mascota, pero luego no la cuidas, contratas a alguien para que la cuide. Bien, pues ese mercado prácticamente se regula así, y los mejores tienen cola, o sea, son conocidos, son como estrellas dentro de la red social. Entonces cobran lo que quieren, eligen a sus perritos, este perrito no me gusta, no lo voy a pasear, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad
de imponer sus condiciones gracias a su reputación. También sabéis que la gente es mala y a veces escribe cosas malas de ti en la red. Bien, la posibilidad de cambiar eso, ¿cuál es? Pues que haya en las redes sociales la posibilidad de que tú puedas iniciar tu perfil de nuevo si has tenido un problema. Entonces, pues bueno, si ves que vas de mal en peor y ya no te confía ningún perrito, pues puedes iniciar tu perfil de nuevo y tratar de hacer las cosas mejor para consolidar tu reputación. Bien, ahí tenéis algunos ejemplos de China, que es una sociedad también compleja, donde hay un montón de gente dedicada a trabajar de manera salvaje, a intentar ganar dinero, y hay gente que gana mucho dinero, pero que, por ejemplo, se siente muy sola y contrata a otros en estas páginas, pues, para que hablen con ellos. No quieren hablar con una máquina. Si tuvieran un programa automático que fuera creíble y que les hiciera sentir bien, pues probablemente lo harían, pero no, quieren contratar a una persona que hable con ellos y les haga sentir que es su amiga durante media hora, una hora. Y la que está haciendo de amiga, pues cobra un dinerito que está bien para la situación laboral en China. Si la cosa va muy bien y tú tienes mucha reputación porque tienes buena voz, aguantas bien las cosas que te cuentan los demás, etcétera, etcétera, es decir, tienes mucha psicología, que me suele decir a mí la gente, tú es que tienes mucha psicología. Bien, pues si estás en esa situación, ¿qué es lo que ocurre? Que puedes subir el precio de tus servicios y cobrar un poco más a estas personas. Pero no solo eso, hay gente que paga porque les llamen una voz agradable y comprensiva a darle las buenas noches o los buenos días. Es decir, es tanta la dedicación al trabajo y tanta la soledad que de pronto surgen negocios que consisten simplemente en que alguien te haga un cariño, tan inocente como decir buenas noches, que tengas tal, duerme, no tengas preocupaciones, etcétera, etcétera. Y tú tienes tu suscripción, lo pagas, oye, y tan ricamente. En otras sociedades, ahora que está tan de moda la terapia con animales, por ejemplo, en Japón, en lugar de la terapia con animales, lo que se utiliza cada vez más es robots. Robots que hacen terapia psicológica. ¿Qué hacen? Acompañan a las personas mayores en los centros donde están estas personas. Sabéis que Japón es una de las sociedades con mayor esperanza de vida del mundo. España estamos muy cerca, ni la crisis ha podido con nosotros. Durante la crisis la esperanza de vida ha crecido en España, a pesar de todas las cosas terribles que han pasado, la esperanza de vida en España ha crecido. Pues incluso así, en esa situación tenemos a gente que quiere recibir una intervención psicológica, aunque sea por parte de una máquina. En este caso, pues un osito panda que viene, te abraza y se preocupa por ti, te da las buenas noches, etcétera, etcétera. Bien, al final, ¿en qué consiste la reputación o el éxito laboral? ¿O en qué va a consistir cada vez más? ¿O por dónde empuja la corriente? Ya digo, no quiero decir que todavía no haya empleos de los de toda la vida, que hay muchos, sino cada vez la corriente empuja más en esta dirección. Pues por una parte de tu visibilidad en la red, de lo que hagas tú profesionalmente o lo que se vea de ti profesionalmente en las redes sociales, y por otra parte de cuál sea la valoración de esa actividad tuya, de cuál sea tu reputación. Y aquí vamos a la segunda parte, y esta es la más importante, esta que tiene que ver con nuestra actividad en las redes sociales. Hoy en día, y cada vez más, dejamos absolutamente toda clase de pistas acerca de nosotros, constantemente, durante todo el día, y cada vez más en las redes sociales. Nuestras compras, nuestros desplazamientos, tenemos un localizador constante y lo hemos aceptado voluntariamente, llevarlo voluntariamente, no como en las películas que te lo ponen y no te lo puedes quitar, lo hemos aceptado voluntariamente. Tenemos disponible para quien lo quiera utilizar datos sobre nuestra actividad cardíaca, sobre nuestra temperatura corporal, etcétera, etcétera. Muchas de las personas cuando utilizamos o teléfonos inteligentes que tienen estas aplicaciones o utilizamos estos relojes inteligentes,
no solo inteligentes, súper inteligentes, ¿eh? Nos están haciendo un chequeo constante de nuestra actividad vital. ¿Saben lo que hacemos constantemente o estamos dejando huella de lo que hacemos en las redes sociales, de lo que vemos, lo que no vemos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, etcétera, etcétera? ¿Tiene algún valor eso para saber cómo somos como personas? Desde el punto de vista psicológico, para entender nuestro comportamiento, ¿tiene algún valor? Bueno, pues parece ser que sí, ¿eh? Cada vez veréis más que la tendencia en las redes sociales, en la actividad de recursos humanos y en las empresas, es hacer un análisis de vuestra actividad en las redes sociales. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se van a eliminar muchos trabajos de psicólogos, que antes pasaban test y hacían una valoración de la puntuación en el test. A partir de nuestra actividad en las redes sociales, se puede saber cuál sería nuestra puntuación en la mayor parte de los test estandarizados que se utilizan habitualmente por las consultoras respetables de recursos humanos, ¿eh? Por ejemplo, en este estudio, hecho en Facebook, con 60.000 personas, simplemente se tenía en cuenta nada más de la actividad que los me gusta. Nada más que eso. Solo los me gusta. Y con los me gusta se pretendían predecir una serie de cosas relevantes sobre las personas. Se utilizaba un modelo de aprendizaje, se iban haciendo depuraciones de cómo se relacionaba toda esa información, y se podía predecir con este detalle, esto está hecho por psicólogos, estos son psicólogos responsables de que un montón de psicólogos vayan a ir a la calle en los próximos años. Por ejemplo, con un 67% de precisión, si tienes pareja o no. Con un 0,6 si tus padres estaban divorciados antes de los 21 años. Es decir, si tuviste una infancia de niño de padres divorciados o no. Pues con una precisión bastante, esto solo por tus likes, se puede saber. Si fumas o no, si bebes, tu consumo de drogas, si la raza de la que eres, si eres blanco o negro, tu orientación religiosa, si eres cristiano o musulmán, tu orientación, en este caso en Estados Unidos, política, si eres demócrata o republicano, tu orientación sexual, uno de los que con mayor precisión, casi perfecto, o sea, solo viendo tus likes te pueden decir, tú eres homosexual, y tú dices, yo no soy homosexual, tú eres homosexual, ¿no? Quizá no lo sepas todavía, pero tú eres homosexual. Bien, a partir de tu actividad, simplemente de este movimiento, no estamos incluyendo el resto de datos sobre tu huella digital, simplemente tu actividad en Facebook. Se puede saber esto, cuál es tu orientación sexual si eres homosexual, es decir, en definitiva, cuál es tu sexo. Es que el modelo no tiene acceso a estos datos, pero los puede predecir casi de manera perfecta. O sea, tú, por lo que haces en Facebook o un cliente de Facebook puede saber si eres hombre o mujer, cuál es tu probable orientación sexual, si has consumido drogas, cómo fue tu infancia, tus padres se separaron, no te separaron, etcétera, etcétera, y puede hacer apuestas bastante razonables sobre cómo ha sido tu pasado o qué tipo de persona. Pero no solo eso, también puede predecir de manera bastante razonable tus resultados en el Big Five, que es el test de los test de personalidad. Tu inteligencia. Si tienes muchos amigos o no tienes muchos amigos. ¿Cuál es tu edad? A mí, por ejemplo, me ven los likes y me dicen, tú eres viejuno. Tú crees que no, pero tú eres viejuno. Con bastante precisión. Todos estos datos son los datos que interesan cuando se está seleccionando a alguien para un trabajo o se está promocionando a alguien para un trabajo. Y lo quieras o no, como tu actividad es pública, cualquier empresa que tenga el modelo de análisis puede comparar tu actividad en Facebook, porque la puede seguir, y puede hacer una predicción sobre cuál es tu comportamiento y hacer un primer cribado de candidatos. Es decir, bueno, pues estos me interesan o no me interesan. Bien,
nuestra actividad en la red, y estamos hablando todavía solo de los likes de Facebook, no estamos hablando del conjunto de los datos que me proporciona la huella digital. Tu actividad en la red es mejor predictor de tus resultados, por ejemplo, en un test de personalidad, en el test estándar de todas las consultoras, o tus resultados en un test de inteligencia, es mejor predictor, a partir de 270 likes, de 270 me gusta, es mejor predictor que la persona que mejor te conoce, que suele ser tu pareja. Es decir, tu pareja suele ser el juicio que más se acerca a tu resultado real en el test. Luego el consultor de recursos humanos bueno, luego la mayoría de los consultores de recursos humanos y luego el resto de tu población. Pero los que más saben de ti son tu pareja, tus hermanos, tus amigos cercanos, son los que son más precisos a la hora de evaluar tu personalidad o tu nivel de inteligencia y más se acercan a tu puntuación real. Bien, Facebook, con los likes, es mejor a partir de 200 y pico. Mejor que tu pareja en la predicción. Bien, ¿y todo esto qué quiere decir? Pues bueno, pues que efectivamente que hemos hablado de la cosa, de lo que no se suele hablar, y que todo esto nos plantea una serie de retos, pero también una serie de oportunidades desde el punto de vista fundamentalmente de los psicólogos. Nuevos ámbitos de aplicación de la psicología, nuevas formas de aplicar la evaluación psicológica, nuevos problemas éticos desde el punto de vista de la aplicación del conocimiento psicológico y de la evaluación, porque hasta qué punto tiene derecho una empresa a utilizar datos sobre mí que yo no quiero revelar. Bien, pues hay nuevos problemas éticos que hay que resolver, hay nuevos problemas técnicos y un nuevo mundo de posibilidades por el que va a ir, digamos, el futuro de vuestra profesión. Entonces yo como mensaje final os diría que aparte de todo lo que habéis aprendido en la carrera, de todas las cosas que podéis aprender si utilizáis los servicios del Observatorio Ocupacional, que aquí hay gente que ya lo tiene muy claro, y probablemente si estáis aquí hasta este momento es porque realmente lo tenéis claro. Aparte de todo eso, tenéis que tener en consideración todas estas realidades que poco a poco se están haciendo cada vez más presentes, y las consecuencias que tienen para decidir cómo organizar vuestra carrera profesional. Y eso de alguna manera tiene que ver con que efectivamente os tenéis que especializar, tenéis que seguir formándoos, pero seguramente os tenéis que preocupar por tener una formación lo suficientemente amplia o suficientemente general para poder ir adaptándose a los cambios, tener una formación suficientemente técnica, aunque no os guste, para poder sobrevivir con estas nuevas realidades, y aprender lo que significa todas estas nuevas, la utilización de las nuevas tecnologías en el desarrollo de vuestra profesión. Y nada más, y echarle muchas ganas. Y que os agradezco que me hayáis acompañado hasta el final. Así que nada, muchas gracias por venir y hemos terminado.